Hola, buenas tardes. Gracias a todos y todas por asistir hoy, a la última jornada de este encuentro de narrativas que hemos organizado Editorial El Cuervo, la Editorial Mantis y con el auspicio y apoyo del Centro Cultural de España en La Paz. Voy a leer una breve introducción antes de pasar a presentar la jornada de hoy. Este 2025 Bolivia conmemora sus 200 años y su tradición literaria sigue respondiendo desde un lugar extraoficial del proyecto nacional. Varias variantes, desde lo fantástico hasta el realismo, han ido construyendo el imaginario que es intergeneracional, intergenérico, desbordando los límites del territorio boliviano. La literatura actual ha bebido de esta impronta latinoamericana, modificando la escena y los campos culturales. Los textos fundacionales y los contemporáneos bolivianos aportaron en transformar la imaginación y la legitimidad de los géneros literarios. Este evento vuelve a abrir un espacio para reflexionar sobre las nuevas reglas que ha impuesto la literatura boliviana en el contexto latinoamericano, trascendiendo el pensamiento como un arma de resistencia con géneros impertinentes. Con esas tres mesas de diálogo, la Editorial El Cuervo, Mantis y el Centro Cultural de España en La Paz quieren abrir un espacio para el pensamiento crítico en torno a la narrativa boliviana contemporánea y sus proyecciones hacia el futuro. En la mesa de hoy, que es la última, hemos denominado la huella de la tradición en la literatura futura. Y tenemos para esta mesa a Maximiliano Barrientos y Edmundo Pasoldán, con la moderación de Lourdes Reinaga. ¿Cuál es el lugar de la tradición literaria oral simbólica en las escrituras que se proyectan hacia el porvenir? Queremos abordar un diálogo entre pasado y futuro a través de la obra de autores que desde diferentes registros revisitan mitos, genealogías y formas heredadas para interrogarlas o reinventarlas. En el marco del Bicentenario, se trata de pensar si es posible construir un horizonte literario sin antes confrontar las huellas que deja lo que llamamos tradición. Voy a presentar a quienes nos acompañan hoy. Edmundo Pasoldán, él es un autor nacido en Cochabamba, es profesor de literatura latinoamericana y director de la Facultad de Estudios Románticos de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Ha publicado 14 novelas, voy a mencionar las más recientes, Las Visiones de 2016 y La Vía del Futuro del 2021. Ha escrito los ensayos Alcides Arguedas y la narrativa de la nación enferma y Segundas Oportunidades. Coeditó el libro de ensayos Bolaño Salvaje en 2008 y sus obras han sido traducidas a 12 idiomas y ha recibido galardones como el Premio Juan Rulfo de Cuento y el Premio Nacional de Novela en 2002. Maximiliano Barrientos es un autor cruceño, ha publicado las novelas Hoteles, La desaparición del paisaje, En el cuerpo una voz y Miles de ojos, que resultó finalista del Premio Finesteres de Narrativa en Castellano 2022. Y también los libros de cuentos Diario, Fotos tuyas cuando empiezas a envejecer y Una casa en llamas y El horizonte del grito. Su obra ha sido traducida en inglés y portugués y también publicado en distintas casas editoriales españolas y latinoamericanas. Y Lourdes Reinaga es orureña, escritora, crítica literaria y docente. Ha publicado ensayos en revistas especializadas en literatura, cuentos en antologías diversas y las novelas Cuando vi la sangre 2021 y Sin embargo 2017 y About el encanto de las golondrinas 2013. Tiene el título de Magíster de Literatura Boliviana y Latinoamericana y la licenciatura en Literatura por la Universidad Mayor de San Andrés. Luego de esta introducción los dejo con la última mesa de estas jornadas de narrativa. Gracias. Muchas gracias por la presentación, gracias a todos ustedes por estar en esta última mesa en la que vamos a poner contra el paredón de fusilamiento a dos autores. Es un privilegio contar con dos de los autores que en este momento están sonando nacional e internacionalmente de un modo muy particular y vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas medio tramposas y ya. Empecemos con bajita la mano, ¿no? Ambos, dentro de sus escritos, han buscado como distanciarse de las formas más tradicionales relacionadas con el costumbrismo en la literatura boliviana.
¿Y qué ha representado dentro del trabajo de cada uno de ustedes este gesto? ¿Cómo lo han orientado? ¿Cómo han sido sus primeros escritos y los escritos actuales? Bueno, muchísimas gracias, Lourdes, muchísimas gracias al El Cuervo por la invitación a participar de este ciclo y a todos ustedes por su presencia aquí tan temprano. Bueno, yo creo que la ignorancia es atrevida y mis comienzos fueron, yo comencé con un gran desconocimiento de la literatura boliviana y eso fue quizás lo que produjo, digamos, mis primeros cuentos, que eran cuentos muy breves. Y yo, sobre todo, mi primer encuentro fue con, los primeros textos que me dijeron, o sea, quisiera yo imitar esto, quisiera copiar esto y quisiera hacer esto. Y en eso creo que no soy muy original. Fueron textos como ficciones de Jorge Luis Borges. Me encantaban las fábulas pequeñas, las fábulas sin moraleja de Kafka. Ese tipo de literatura más que tenía una onda fantástica, no muy realista. Eso era lo que leía en colegio, y tenía un profesor que también nos hacía leer mucho el Bloom, novelas del Bloom, La ciudad de los perros o 100 años de soledad. Pero curiosamente, o quizás no tanto, leíamos poca literatura nacional. Después, en la universidad, recién yo mismo, sentía, ¿no?, que tenía un hueco ahí. Y comencé yo, dije, bueno, oye, de hecho mi tesis doctoral fue una tesis doctoral sobre Alcides Arguedas, como parte de una exploración personal sobre, ¿no?, de dónde venía yo, qué tradición tenía, y eso yo lo llevaba como una especie, como una culpa de no saber, de no haber leído literatura nacional. Entonces, por eso digo que la ignorancia es atrevida, porque yo comencé a escribir en otras cosas simplemente sin pensar, bueno, no tiene 18 años, ¿en qué tradición te entroncas?, ¿no? Que esa pregunta vino para mí como 10 años después, cuando ya había publicado un par de libros. Muchas gracias. Hola, buenas, muchas gracias por la invitación. Quizás trataría de responder la pregunta reformulando otra pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por una tradición, ¿no? Y especialmente, ¿qué entendemos por una tradición nacional? Me parece que eso puede ser un tanto problemático, ¿no? Porque si hablamos de una tradición nacional y nuestra aproximación a pensar en la tradición nacional no es una aproximación histórica, caemos en el riesgo de esencializar algo así como Bolivia, ¿no? Entonces, quien no escribe bajo ciertas directrices de la esencia boliviana no está haciendo literatura nacional, ¿no? Y ahí caemos en una especie, digamos, de fascismo literario, ¿no? Porque estaríamos excluyendo a algo que no se asimila, ¿no?, a un proyecto de identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizás habría que replantearnos qué entendemos por tradición, ¿no? Y al hacer eso también tenemos que pensar que una tradición, al ser histórica, no es algo estático, ¿no? Y siempre está sujeto a un proceso de cambio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, digamos, quizás podríamos pensar si ciertas literaturas recorren ciertas búsquedas comunes en ciertos escritores de una generación, quizás a eso llamaríamos una tradición convertida, o son ciertas literaturas más disidentes, ¿no? Ahí es quizás cuando podamos pensar, estos escritores están escribiendo desde fuera o desde los márgenes de la tradición, y en ese sentido habría cierta disidencia, ¿no? Que en última instancia para mí me parece que por ahí puede haber un gesto político, ¿no?
Y en tercer lugar, me parece que un escritor o una escritora en última instancia no elige ni la forma ni el contenido de su obra, ¿no? En última instancia, el escritor y la escritora es una mediación, ¿no? Y lo que nos lleva a otra cuestión que me parece, a mí me interpela mucho, y me parece que sí, obviamente hablar de esto nos demoraría quizás toda otra tarde, pero pensar, digamos, si una obra de arte, la literatura como obra de arte revela una verdad o no, ¿no? Y a mí me parece que sí, ¿no? Toda obra de arte, toda novela revela una verdad histórica, ¿no? Y en ese caso, toda novela es producto de ciertas circunstancias históricas, sociales muy específicas, ¿no? En ese caso, un escritor o una escritora puede escribir una novela sobre Australia, pero si esa escritora es de Bolivia, vive en Bolivia, está escribiendo sobre Bolivia, sobre su cierto momento histórico, solamente que transformado bajo ese otro aparato, digamos, ¿no? Pero sí, me parece que si toda novela es la expresión de ese momento histórico, está revelando ciertas verdades que están ahí en latencia y que quizás no puedan ser formuladas con un lenguaje lógico, o que no puedan ser apresadas por la razón instrumental, ¿no? Bueno, quizás arrancaría por planteando esas cuestiones que son más que respuestas, sino serían como tópicos por donde entrar, ¿no? Bueno, yo puedo responder qué es la tradición. Bueno, básicamente es decirle a mi profesor, yo hice una tesis doctoral con un crítico peruano muy famoso, Antonio Cornejo Polar, y le dije, yo quiero hacer una tesis sobre literatura boliviana. Y él me dijo, entonces tienes que hacerla sobre Alcides Arguedas o sobre Nathaniel Aguirre, porque son los autores que yo conozco. Y bueno, eso es lo que circulaba. Probablemente hoy, como dices, esa tradición que es cambiante, hoy si le preguntas a alguien en una universidad, probablemente te diga, ya no te diga Alcides Arguedas, ¿no? Y además te dijo, yo le dije, bueno, no hay una monografía sobre Alcides Arguedas, entonces yo la voy a hacer. Y su respuesta fue, bueno, entonces lo siento por ti porque vas a leer muchos textos racistas. No, dije, pero me parecía como una forma de entrada a la primera mitad del siglo XX fundamental, ¿no? Pueblo enfermo y qué sé yo, y raza de bronce. Pero me dijo todavía, el otro Arguedas, ¿no? Cuando me preguntaban, yo hice una tesis en los años 90, ¿no? Me decía, ¿sobre quién estás escribiendo? Y yo decía, ya, sobre el otro Arguedas, porque el Arguedas bueno era José María Arguedas, y el otro Arguedas era Alcides Arguedas, era el Arguedas racista, el indigenista que ya había quedado atrasado o relegado. Pero claro, 30 años después, si bien sigue siendo uno de nuestros clásicos y referentes, probablemente, digamos, no sea el primer escritor que vendría a la mente de un profesor peruano en una universidad en el extranjero para decir, literatura boliviana, esto es lo que yo conozco. Y para acotar algo que dice Edmundo, por ejemplo, esa noción de tradición está vinculada al canon, ¿no? Porque está sostenida por todo un aparato académico que te está diciendo, ¿no?, quiénes son los referentes, está visibilizando a unos escritores y está invisibilizando a otros, ¿no? Bueno, en ese caso, esa noción de tradición está vinculada a una estructura de poder, ¿no? En ese caso, probablemente las literaturas vivas siempre tienen que ir cuestionando, ¿no? Esa arquitectura que visibiliza o invisibiliza ciertos temas o ciertas figuras, ¿no? Sí, justo porque la construcción de las tradiciones literarias viene, ¿no?, de la lucha, de los encuentros de estos momentos y de nuevas literaturas, de nuevas tendencias que se van articulando. Y es muy interesante el diálogo que nace entre ustedes dos, porque justamente se nota el cambio entre las visiones generacionales, sin ánimo de ofender a ninguno, ¿no? Entre las visiones generacionales de lo que se produce dentro de Bolivia, ¿no? Y es súper interesante también que dentro de sus textos futuristas, pese a
que se marca cierta distancia con la realidad boliviana, hay mucha presencia de Bolivia, de los contextos políticos, sociales, que están muy presentes, por ejemplo, en Iris o se me va el título del fueguito en la portada de tu novela, entonces sí, siempre está muy presente Bolivia, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me gustaría abordar como temas un poco más específicos de su escritura. Primero, el trabajo del cuerpo como tal, y bueno, ya luego nos vamos a desviar por otro par de temitas, ¿no? ¿Cómo hacen este trabajo del cuerpo dentro de sus textos? Que si hay una obsesión con los cuerpos y no lo nieguen. A ver, ¿podría ser más específica? Por ejemplo, en la novela de Maximiliano, cuando se habla del tema de los crucificados y esto del canibalismo y de cómo hay toda una descripción bien interesante sobre los cuerpos, y bueno, se me vino Reality Runner, cómo hay esta descripción de la presencia del cuerpo como objeto a cazar, como objeto a atrapar, a poseer, ¿no? A destrozar finalmente. Perdón por el spoiler. Sí. Bueno, en este caso mi preocupación por el cuerpo nace como una preocupación filosófica que luego se traduce en una búsqueda y una construcción literaria, ¿no? Bueno, podemos entrar a esa noción del cuerpo desde varios lugares, ¿no? Por ejemplo, en un sentido ético, ¿no? Pensar, digamos, somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una ética sin tener en cuenta el cuerpo, por ejemplo? Que esa fue una de las preocupaciones claves en Levinas, por ejemplo, ¿no? El cuerpo y el rostro del otro es clave, ¿no? Para su ética, ¿no? En cierta medida, esa preocupación de pensar una ontología, ¿no? Del cuerpo, es decir, ser un cuerpo, no tener un cuerpo, es más o menos intentar superar la metafísica, ¿no? Y el dualismo de la metafísica sujeto, empezado como razón, alma, etcétera, en oposición a la materia del cuerpo, ¿no? Ese intento de superar ese dualismo a mí me interpela mucho de un plano filosófico. Bueno, y la literatura no, para mí no está separada la filosofía. La literatura es una forma de pensar estas cosas de otra manera, ¿no? Y creo que eso está, bueno, muy latente en mis últimas novelas, ¿no? En Miles de ojos, en El cuerpo una voz y en el libro de cuentos El horizonte del ligrito, ¿no? ¿Cómo pensamos el cuerpo como otredad, ¿no? Un cuerpo que es lo que más somos, pero al mismo tiempo es lo que más extraño tenemos, ¿no? Ese extrañamiento del cuerpo está al lado de esa alteridad de Levinas, es algo que a mí en las ficciones me obsesiona, ¿no? Y es un poco lo que he ido tratando de hacer en estos últimos libros. Bueno, hay varias formas de entrarle a la pregunta, pero quizás como mencionaste, Reality Runner, quizás pensar para mí en cuanto a la forma que yo estoy tratando de entenderlo ahora, a partir de aquello que rechazamos, de aquello que negamos y de la forma en que estamos haciendo que el cuerpo mute, ¿no? Por decirlo, por ejemplo, aquello que negamos es nuestro lado más animal o nuestra relación con lo animal. Entonces me interesa mucho hoy pensar en la idea de descentrar lo humano, ¿no? Porque venimos de una tradición en la que, ¿no? Esa tradición que ya, ¿no? Del pienso luego existo, en la que el cuerpo es aquello que es rechazado, que es aquello que nos acerca al lado animal, ¿no? Y creo que una buena parte de nuestros problemas tiene que ver con ese rechazo de nuestro lado animal, ¿no? Y creo que si hay algo que me interesa hoy es explorar más nuestra relación dentro de un ecosistema con los animales, ¿no? La forma en que nos podemos conectar con los animales, con las plantas, con todo aquello que no es humano y que pues nosotros lo hemos, ¿no? En nuestra escala jerárquica siempre lo hemos visto como espacios o cuerpos para explotar,
cuerpos para devorar, cuerpos para rechazar, pero no cuerpos que sean parte de nosotros, que sean integrados con nosotros. Eso por un lado. Y por otro lado, la forma que también a partir de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, nuestro cuerpo está mutando, porque ya no somos solamente esto que somos, digamos, sino que tenemos diferentes tipos de suplementos que son parte de nuestro cuerpo, ¿no? Que estamos, y no lo digo aquí como algo que sea necesariamente bueno, por si acaso, porque creo que eso es otro debate, ¿no? Pero por decirlo de una manera rápida, ¿no? A través de la tecnología, de la inteligencia artificial, por ejemplo, parte de lo que nosotros de la memoria o de la vista o de la percepción estamos como pasándolas como si fueran suplementos de lo humano a estas otras tecnologías que se están añadiendo como suplementos de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso nos está también transformando, nos está convirtiendo en otro tipo de seres, ¿no? Seres híbridos. O sea que por un lado tenemos, creo, esa tensión de lo humano que está por un lado atravesado por la cosa tecnológica cyborg, y por otro lado lo humano que está atravesado por lo animal que está siendo rechazado. En ese espacio, en ese campo, siento que en ese campo de batalla se dirime lo que para mí es el cuerpo hoy. Súper, muchas gracias. Mientras hablabas me venía la muñeca japonesa, así como un flash directamente, ¿no? Bueno, igual todavía existe un poco, y me estoy disgregando un poco como el prejuicio de que los escritores crean como así, muy de la nada, ¿no? Y hay una cosa que he encontrado también en sus textos, y siento que hay mucha investigación para las historias que construyen. Sí me gustaría preguntarles, apartándome un poquito de la línea que estábamos hilando, ¿qué ha sido lo más fuerte que han hecho dentro de la investigación para sus escritos, ¿no? Sí tengo textos y fragmentos clave dentro de la cabeza, pero a ver cómo contarían esto de la investigación para sus textos. Bueno, yo no investigo nada. El proceso de escritura es un proceso lento que puede tardar años, en el sentido de que ciertas sensibilidades van abriéndose, ¿no? Y luego viene la historia, y quizás la escritura es como la punta del iceberg, ¿no? Pero para un poco responder esa pregunta me remito a algo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? ¿La literatura expresa una verdad o es simplemente un juego vacío de realidad, puramente fantasioso, ¿no? Yo creo que la fantasía media ciertas verdades, ¿no? Que en última instancia es el famoso dilema que los marxismos del siglo XX han tratado de pensar en la estética, ¿no? La base y la superestructura, como, digamos, una novela que forma puede sedimentar el fondo, que siempre es social, ¿no? Y en ese caso a mí me parece que ciertas novelas están expresando momentos históricos específicos, ¿no? Son construcciones que condensan esos momentos históricos específicos, ¿no? Entonces en ese caso, en mi caso, no hago una investigación, pero ciertas preocupaciones no están completamente desligadas de la condición histórica que a mí me tocó vivir, ¿no? Hay un concepto de este crítico cultural que a mí me gusta mucho, Fredric Jameson, ¿no? Habla de los mapas cognitivos, ¿no? ¿Qué sería un mapa cognitivo? Es básicamente cómo entendemos el capitalismo a través de ciertas manifestaciones estéticas, ¿no? Cómo las manifestaciones estéticas, las novelas, la película, pueden operar como mapas cognitivos, ¿no? Como formas que nos permiten visualizar y representar, ¿no? La dinámica de las relaciones sociales en el capitalismo, ¿no?
Y Jameson, por ejemplo, tenía esta tesis que fue muy polémica, todo el mundo Bueno, planteaba que esta relación entre base y estructura estaba como muy desvinculada, ¿no? Y en los países del primer mundo hay una imposibilidad de representar esta estructura, y es por eso que esa es la cuestión ideológica, que cada persona vive como si su vida no tuviera nada que ver con el modo de producción en la que está, ¿no? Mientras que en los países del tercer mundo eso no pasa tan así, ¿no? Y es por eso que las literaturas del tercer mundo, dice Jameson, son alegorías nacionales, ¿no? Me gusta mucho ese concepto. Es decir, que cuando, leemos una novela de, no sé, José María Arguedas, por decirlo así, en realidad el conflicto interno de los personajes en realidad está expresando el conflicto social de toda una generación, ¿no? De una forma quizás mucho más explícita que una novela de, no sé, de Stephen King, digamos, por decirlo así, ¿no? Que estarían desvinculados según la tesis de Jameson, ¿no? Bueno, se podría matizar muchas cosas, ¿no? Pero a mí me interesa mucho esa idea del mapa cognitivo como la obra, como una expresión de ciertos procesos y relaciones sociales que nos cuesta hacer visibles o representar con un lenguaje objetivo, lógico, ¿no? Es por eso que la literatura es clave en eso. Va por ese lado mi aporte. Eso. Bueno, voy a tratar de ver un ejemplo concreto de investigación, ¿no? Yo en una época, Lourdes, yo casi solamente leía literatura. En los últimos años, no sé si será la edad, digamos, en los últimos 10 años, estoy leyendo mucho, me interesan mucho libros de ciencia, de biología, más que de filosofía, ciencia, biología, investigación científica, todo eso. Y yo leí una novela de una cubana, Mayra Montero, Tú la oscuridad, que hablaba sobre la extinción de las ranas en Haití. Una novela con una perspectiva mágico-realista, ¿no? Había un enfrentamiento entre dos visiones, una visión científica y una visión mágico-realista, y que al final, y era la parte que no me gustó tanto de la novela, que la visión mágico o la explicación o la interpretación mágico-realista se imponía a la interpretación científica. Pero sí me interesó el tema de la extinción. Incluso dije, ¿qué otros autores han escrito libros sobre la extinción en América Latina, extinción de las especies? Y pues no había mucho. Entonces me saqué un libro de la biblioteca sobre estudios de extinción, eran como varios ensayos de extinciones de animales a lo largo de la historia. Y el primer texto que leí ahí era sobre la extinción del lobo de Honshu, que era el único lobo que existió en Japón. El lobo se extinguió en 1905 y ese lobo sobre todo habitaba en una península donde hay un camino, un lugar donde la gente va a peregrinar, que es junto al de Santiago, al del Camino de Santiago. El camino más importante se llama el Kumano Kodo, y en esa península pues a diferencia de la cultura occidental, digamos, en Japón el lobo, digamos, no hay una historia como de los hermanos Grimm y todo, de que el lobo es el malo de la película, el lobo que se come a Caperucita, no. En Japón el lobo es un guardián, el lobo tiene una connotación totalmente positiva, y hay gente que se convierte en toda una leyenda, una tradición de que en ese camino muchos peregrinos dicen que han sentido a lo largo, ¿no?, desde 1905, la presencia del lobo que los acompaña en el camino, ¿no? Hay muchas leyendas sobre el lobo guardián, el lobo que nos acompaña. Por supuesto, es parte de una mitología que tiene que ver con el hecho de cómo lidiamos con una pérdida. Cuando el lobo está presente, lo tratamos de cazar, lo matamos, todo, pero luego lo convertimos en parte de una poesía elegíaca, extrañando su presencia y todo eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí decidí escribir un cuento sobre este lobo, pero incorporando al cazador
incorporando, y luego dije, pero este tema podría darme incluso para una novela, que es la novela que estoy escribiendo ahora. Entonces comencé a pensar en las redes de los museos de principios del siglo XX que utilizaban, ¿no? Compraban especímenes para embalsamarlos, con esta idea, una idea muy paradójica de que muchos museos en principios del siglo XIX-XX crearon sus propias expediciones científicas, porque en esa época de gran cacería de animales pensaban, están matando a los tigres, por ejemplo, y si se acaban los tigres, tenemos nosotros que tener también ejemplares de tigres. Entonces, bueno, así poco a poco la investigación me ha llevado a una cosa que de pronto se fue a un cuento y ahora se está transformando en una novela, y lo de la extinción ha terminado siendo una exploración sobre la red de museos que se crea como parte de un proyecto colonialista, obviamente, ¿no? Súper, muchas gracias. Es bien interesante que pese a que cada uno manifiesta posturas casi diametralmente opuestas en cada respuesta, es como si se complementaran de alguna manera, ¿no? Porque Maximiliano dice, no hago investigación, todo depende del contexto, el escritor no puede divorciarse del contexto en donde está produciendo, y bueno, justamente la respuesta que da Edmundo también tiene que ver con ello, porque si no tenemos condiciones de investigación, si no tenemos acceso a material, si no tenemos acceso a muchas cosas, también resulta imposible, ¿no? Entonces es como una cosa bien interesante el diálogo que se está dando, ¿no? Y justamente mencionabas el tema de la pérdida, ¿no? Que creo que está presente, que es una de las cosas en común en el trabajo de ambos, el lidiar un poco con el tema de la pérdida, a veces con el duelo, ¿no? Que desde el principio en Río Fugitivo con Robbie está esto de la pérdida, y en El cuerpo una voz con el tema de los dos hermanos, ¿no? Esto de trabajar con el duelo, con las pérdidas, es algo presente. ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar este tema dentro de sus escritos? No sé si es un motivo consciente, ¿no? Está ahí como casi como una especie de espectro en la obra, ¿no? Pero a mí me gustaría pensar, digamos, que esta noción de la pérdida, que también podríamos vincularla con la noción del trauma, etcétera, no pasa por un lado puramente nostálgico, o al menos en mis últimos libros, sino pasa por otra dimensión, ¿no? No es simplemente ese relato elegíaco, ¿no? De idealizar un pasado en el cual estaba eso que se ha perdido, ¿no? Me parece que no va por ahí la escritura de la pérdida en mi caso, ¿no? Me parece que en mis últimos textos el objeto perdido tiene que ver con esta noción de la alteridad, ¿no? Y nuevamente tiene que ver con esta noción de, bueno, para explicarlo también un sentido un poco filosófico, con esta noción del espectro, como lo entiende Derrida, ¿no? Que es un espectro, no es algo que, o sea, ontológicamente no es ni no es, ¿no? Sino es algo que siempre está acechando, ¿no? Esa tercera forma de ser que es el acecho, ¿no? El objeto perdido en mi literatura siempre regresa, pero ya no regresa ni como presencia ni como ausencia, sino como otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa es la alteridad. Por ese lado a mí me interesa ese trabajo de la pérdida, y por lo tanto evito caer en esa rememoración nostálgica que idealiza un mundo pasado mejor, etcétera. Me parece que eso resulta en última instancia muy problemático. Y a mí ya no me interesa ese tipo de cosas. Súper, gracias. Dale. Bueno, si mencionas a Río Fugitivo,
sí hay una pérdida en esa novela, pero también más que una pérdida específica de un personaje en una familia, como ocurre en la trama de la novela. Yo sí estaba trabajando una pérdida que era más grande, porque yo ya estaba viviendo como más de 10 años fuera del país y sí, para mí era como el reconocimiento, porque claro, la novela estaba ambientada en el último año que verdaderamente viví en Bolivia, ¿no? Porque si bien vengo con frecuencia, no es lo mismo. Y entonces para mí era la pérdida del país, ¿no? Y era para mí una especie de cierre, por un cierre melancólico, ¿no? De pensar además que fue ese año, el año de la hiperinflación, cuando yo me fui del país, el año de la gran crisis de Ciro Suazo, del retorno a la democracia, e intentar entender ese periodo traumático a través del duelo, pero también a través de la pérdida, de mi propia pérdida. Y tenía así una mirada melancólica que supongo que también era, para mí lo veía como ¿no? normal, ¿no? El duelo y la melancolía como parte de procesos de aceptación o no de una pérdida. Y digamos, si ya lo que yo puedo pensar como en recordando, o sea, 20 años después o 30 años después, o qué es lo que me interesa ahora y en lo que estoy escribiendo de extinción de las especies, pues sí pienso hoy mucho en la pérdida, pero quizás me interesa verla en una forma mucho más amplia, porque quizás, digamos, como autocrítica obvia de lo que yo escribí en mis primeras etapas, eran historias humanas, demasiado humanas, ¿no? Y yo pienso que en ese entonces que yo escribía con una perspectiva mucho más realista que la actual, siento que, digamos, si hay algo que, no sé, como que digo ciertas cosas a través del realismo no podía, o no trabajaba, o no me interesaba trabajar, que tenía que ver con una mirada más amplia del mundo, en que las relaciones no son solamente lo humano, ¿no? Y yo creo que una buena parte de una limitación que veo en mucha narrativa tiene que ver con esa obsesión con contar historias de lo humano, solamente, ¿no? Como si lo humano solamente fueran nuestros dramas y nuestras tragedias y nuestros dolores y nuestras pérdidas, y no ver cómo podrías pensar en esas pérdidas o en esos duelos dentro de un espacio más amplio. Quizás suena la palabra muy ampulosa, pero una mirada más planetaria, que te permita pensar también aquello, o sea, todo aquello que se pierde, que es lo animal, o todo aquello que nos rodea, y cómo nos podemos relacionar con una mirada mucho más abarcadora que permita salir de nunca salir del todo de lo humano, pero permita incorporar lo no humano en nuestra mirada. Entonces, tratando de pensar en eso, en esas pérdidas que no son obsesivamente relacionadas con lo humano. Yo quiero acotar un poco algo que decía Edmundo, que esa relación con el duelo y la pérdida, ¿no? Que a mí, por ejemplo, la noción del duelo en el psicoanálisis no es la incorporación del objeto perdido, ¿no? Curarse es incorporar el objeto perdido. Si no se logra esa incorporación, hay la melancolía, ¿no? La melancolía para el psicoanálisis es la incapacidad de esa incorporación, pero la incapacidad de asimilar ese otro perdido, ¿no? Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Al menos a mí, en las literaturas que estoy haciendo ahora, que son literaturas no realistas, más especulativas, más vinculadas a la ficción weird, esa asimilación me parece problemática porque termina siendo reaccionaria en esto también que está diciendo el mundo, de centralizar el relato en lo puramente humano, ¿no?
¿Qué pasa si eso perdido no se asimila y siempre regresa, pero ya siendo algo completamente diferente? Esa alteridad. Entonces, quizás la asimilación del muerto, por ejemplo, ¿no? Del objeto perdido, de la persona perdida, termina siendo una forma, digamos, de traición a esa experiencia de la alteridad, ¿no? Y más bien a mí lo que me interesa, digamos, y ahí coincido plenamente con lo que dice Edmundo, es que quizás lo humano sea el punto de partida, pero en pleno viaje lo importante es producir esa descentralización, ¿no? Y cómo podemos percibir esto desde un lugar que no esté jerarquizado, ¿no? Hegemonizado por la condición humana, ¿no? Y es por eso que también cobra mucha importancia, ¿no? Esta noción de la animalidad, como dice Edmundo, o de la corporalidad, una corporalidad que se libera, ¿no? de ese sujeto cartesiano que durante tantos siglos, ¿no? se ha vuelto central, ¿no? y ha sido piedra angular del humanismo, ¿no? Y ahí podemos pensar que hay toda una reflexión política al respecto, ¿no? Porque el humanismo, desde esa centralidad en las especies, ha producido una serie de barbaries terribles, ¿no? Así porque si el humano es el centro, todo lo demás se vuelve inútil, ¿no? Y un objeto de dominación, ¿no? Y así es como estamos, ¿no? Bueno, hemos pasado las barbaries de los fascismos, por ejemplo, porque el otro aparece como algo de sujeto a la dominación, o las catástrofes ecológicas en las que estamos, por esa misma condición de centralidad de la especie, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar, y la literatura permite desde la imaginación, ¿no? ¿Cómo sería, digamos, esa desestructuración del centro, ¿no? Del humano? Bueno, de hecho creo que el último libro de Maxi es ideal para ese tema, ¿no? El horizonte del grito. Sí, justo estaba pensando en cómo las cosas que dicen se van relacionando, se van tejiendo con los escritos que ustedes hacen, y siento que detrás de todo es algo inevitable, hay mucho contacto con la realidad y con ciertas realidades, y por lo que ustedes cuentan es pues evidente, ¿no? Me gustaría ahora hacerles un par de preguntas individuales y luego vamos con una ya para cerrar el conversatorio, ¿no? Y que tiene que ver también con este contacto con la realidad de una manera muy particular en cada uno, ¿no? Edmundo, a ti primero. En los días de la peste te metiste a investigar en cárceles, ¿no? ¿Por qué? De cómo nace todo esto y el resultado que está ahí. De cómo nace todo esto, porque cuando me divorcié de mi primera esposa, ella se fue a vivir a un pueblito de 8,000 habitantes que se llama Crescent City en California. Y en ese pueblo está una cárcel de máxima seguridad que se llama Presidio. Y yo, pues, cada 2 o 3 meses iba a visitar a mis hijos al pueblo este. Y me llamaba la atención, digamos, cuando iba a la casa a visitarlos, digamos, había un descampado, una planicie donde los chicos jugaban, había 2 adolescentes en un cuadratrax, así, y los chicos jugando, tirándose el platillo frisbee, jugando al frisbee, y los recogían, y de donde estaba yo de la casa, podía ver la cárcel, porque era un pueblo de 8,000 habitantes, esta cárcel era muy dominada, ¿no? Y mi ex mujer, cuando llegó, se fue a vivir donde sus padres, y su padre era un abogado que era, pues, un abogado, tenía mucho trabajo porque tenía la cárcel ahí al lado. Y entonces creo que de ahí se me ocurrió una cosa simplemente como el germen, ¿no? Como decía Henry James, Le Tonnier, como cuando comienza una novela a partir de un punto que comienzas a estirar. La pregunta ahí casi ridículamente personal era, primero fue, ¿cómo será vivir al lado de una cárcel? Y claro, me veía la cárcel de este señor,
veía la casa y veía la cárcel. Y dije, entonces se me ocurrió, la primera imagen fue, es la casa del gobernador que trabaja en la cárcel, y este gobernador tiene 2 hijos, yo tenía 2 hijos, y dije, voy a contar la historia de estos 2 niños viviendo, creciendo al lado de una prisión. Entonces, cuando comencé a escribir esta historia, no terminaba de funcionar del todo, porque pensaba, no, en realidad lo más interesante de esta historia está dentro de la cárcel y no afuera. Y el momento en que tuve esa intuición fue que cambió la novela y nació Los días de la peste, porque si bien sigue en la novela la estructura, la casa del gobernador y los niños y todo eso, digamos, buena parte del foco narrativo se desplaza a la cárcel y a lo que estaba pasando dentro de la cárcel. Sí, súper, muchas gracias. Necesitaba hacer esa pregunta. Y Maximiliano, justo cuando estabas hablando, dando esta cita de la literatura como alegoría de la realidad y demás, pensaban en El cuerpo, una voz, porque siento que de tus textos, todavía no leí el último, pero es como el más cargado de ideología, ¿no? Y siento que hay mucho de el momento del contexto boliviano de cuando se produce la novela, ¿no? Y creo que esto sí ha sido bastante voluntario, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar con una ideología tan fuerte en un momento tan complejo a la hora de trabajar literatura que, como tú mismo dijiste, busca como distanciarse y concentrarse en otros temas? Bueno, no fue, un poco como dice Edmundo, ¿no? No fue una cuestión planificada de antemano, sino que comenzó una imagen que luego empecé a explorar esa imagen y dio lugar, digamos, luego de la imagen se me ocurre la estructura de la novela y luego el proceso de la escritura, ¿no? La imagen es la de, bueno, en Santa Cruz hay un tipo de música folclórica que se llaman tamboritas, ¿no? Que es una música, bueno, donde hay como unos tamborcitos, unos instrumentos de viento, etcétera, que es muy típico, que si en el carnaval todo el rato están sonando eso, ¿no? Entonces yo estaba pasando en el colectivo, en el micro, por el mercado, y se me ocurrió esta imagen de la tamborita y un churrasco, y militares formando parte de esta euforia, pero lo que comían eran carne humana, ¿no? Esta idea del canibalismo fue el germen de la novela. Luego esa imagen está en la novela en una escena muy pequeña, ¿no? Pero sin esa imagen no hubiera habido novela, ¿no? Y luego obviamente está todo el contexto, ¿no? Que básicamente la novela trata de recrear quizás los momentos más tensos que tuvimos con los discursos separatistas en el 2008, 2009 y las tensiones que ven en el país, ¿no? Obviamente que a mí no me interesaba representarlo de una forma realista, porque me parece eso ya muy aburrido, por eso leemos un libro de historia, sino desde la hipérbole que permite la literatura, ¿no? Hay esta famosa frase de Ballard, ¿no? Que decía que el futuro, en la ciencia ficción, el futuro de la ciencia ficción es un mapa más útil para entender el presente que el pasado, ¿no? Ahí está su noción aceleracionista de las cosas, ¿no? Porque lo que hace a la ficción es como hacer más extremos ciertas condiciones que están en el presente para mostrarnos cómo esto puede desencadenarse en unos años más, ¿no? Entonces la ficción en ese sentido es como un mapa volviendo a los mapas cognitivos de Jameson, del presente, ¿no? Entonces fue así como empezó, digamos, la novela, ¿no? Entonces la novela trabaja esa tensión social, pero no en términos miméticos, ¿no? Como haría una literatura realista social, sino desde esa exageración, ¿no? Que quizás nos permite explicar, digamos, todo lo que pasa. Especialmente, ¿qué pasaría si se da, digamos, un colapso del Estado de Derecho, ¿no? Que eso es algo que
a mí me interpeló entonces y que me interpela mucho ahora, ¿no? Me interesa mucho la filosofía política en los últimos años, es lo que más leo, creo. Así que va por ahí la cosa. Ok, muchas gracias. Ya nos indican que tenemos menos de 5 minutos antes de que suelten a los perros, pero no puedo dejar que termine el conversatorio sin hacerles estas dos preguntitas que se pueden responder en menos de 5 minutos. Primero, que asumo que sí. ¿Leen literatura boliviana, sí o no? Y la segunda pregunta, de lo que han leído, ¿podrían en 3 palabras definir lo que han encontrado? Y ya con eso nos vamos. Y odienme por siempre. Sí, por supuesto, ¿no? Acabo de leer, muy difícil de interpretar, pero acabo de leer ¿Dónde carajos está Liftovchenko?, de los hermanos Loaiza, que es una novela que voy a presentar mañana y que recomiendo mucho, y que hablando ya de subtradiciones, y aparte, por una parte, una tradición local, paseña, que es... ¿no? Que hay elementos muy reconocibles como el trabajo con el habla, el lenguaje oral, el trabajo también con la noche, con lo nocturno, también la historia detectivesca donde hay 2 policías bastante ineptos, pero que te permite para hacer una sátira de nuestras instituciones. Así que sí, trato de estar al día con la literatura boliviana. Súper, gracias. Sí, yo también, por supuesto. El último libro que leí hace poquito es el nuevo libro de cuentos de Rodrigo Simons, que es un escritor de terror de Santa Cruz, que publica sus libros en 3.600, están sus 3 libros ahí, pueden buscarlos, los recomiendo. Lo que sí, no me atrevo a definir la literatura en 3 palabras, boliviana en 3 palabras, ¿no? Sería un poco injusto con la literatura. Perfecto. Muchas gracias entonces a nuestros 2 invitados a este conversatorio. Han sido vilmente explotados y gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias.